En las últimas semanas, el SARS coronavirus 2, más conocido como COVID-19, ha dado mucho de qué hablar por el impacto sin precedentes que ha tenido en el aspecto económico, político y social en todo el mundo. El COVID-19 ha infectado a casi 2 millones de personas, mientras la tasa de contagio no hace más que ascender. Sin embargo, a pesar de los estragos que ha provocado su paso en nuestra sociedad, es bien sabido que la humanidad ya ha enfrentado crisis epidémicas antes en su historia. No me tengo que remontar hasta el siglo XIV, tiempo en el que la peste bubónica se coronó como la peor pandemia en el mundo, al cobrar la vida de casi un tercio de la población mundial. Pues hace casi exactamente 100 años que el virus de la gripe H1N1 puso de rodillas a la humanidad en lo que la historia recordaría como la gripe española. ¿Cómo apareció y cómo se esparció este virus por un mundo en el que los aviones todavía no eran el principal medio de transporte entre continentes? ¿Cómo manejaron los gobiernos de aquel tiempo la situación? ¿Qué podríamos rescatar de entonces que podría servirnos hoy? Yo soy Isidro Esquivel y hoy revisaremos la historia de la gripe española. Corría el año 1918, en el que se declaró el armisticio entre las potencias aliadas y el Imperio Alemán, dando fin a la Primera Guerra Mundial, el peor conflicto bélico en la historia de la humanidad. O hasta entonces eso parecía. Esta gran guerra, la guerra que acabaría con todas las guerras, cobraría un saldo de alrededor de 16 millones de personas. Si bien las causas y el desarrollo de la Primera Guerra Mundial son todo un tema para explorar, lo dejaremos para otro video. Por lo pronto, recordemos que el frente occidental en Europa fue horrísono. Las trincheras de ambos bandos parecían verdaderos infiernos, soldados hambrientos y desgastados que caminaban sobre tierra y restos de quienes alguna vez fueron sus compañeros. Casquillos de balas y lodo tapizaban kilómetros a lo largo del frente. Estas terribles condiciones eran perfectas para los brotes de infecciones como tifoidea, disentería y gripe. Cuando la guerra terminó, países como el Reino Unido, Canadá, Australia y los Estados Unidos habían enviado tropas a través de los océanos hasta Europa para combatir a los alemanes y austrohúngaros. Ahora que el conflicto había terminado, para millones de soldados afortunados había llegado la hora de volver a casa. No obstante, alguno o algunos de estos soldados, al encontrarse en los angostos cuarteles o en los barcos de regreso a sus países, traía consigo un acompañante microscópico: el virus H1N1 de origen aviar, pariente del brote de H1N1 que provocó la pandemia de gripe porcina en 2009. Todavía hoy no se sabe con exactitud de dónde vino el virus, quién fue su primer portador o de qué nacionalidad era. Todo lo que se sabe es que en cuestión de un par de años, 50 millones de personas habían sucumbido ante la infección. Se piensa que el virus bien pudo haber comenzado a esparcirse desde 1917, ya que un campo hospitalario en Francia reportaba casos de bajas entre los soldados a causa de una enfermedad con un alto índice de mortalidad, pero que difícilmente podía ser atendida cuando en un día más de 100.000 soldados llegaban al campo para ser atendidos por causas completamente diferentes. Para mediados de 1918, España era uno de los países más afectados por la primera ola de la pandemia, y aunque era muy raro que esos casos de esta gripe fueran reportados en otros países, la razón era porque el mando militar y gubernamental de los bandos en guerra preferían ocultar estas noticias para no dañar la moral de quienes peleaban en el frente. Tan solo imagínense, arriesgar tu vida en medio de balas, cañones, gas mostaza y ratas llenas de infecciones para que además te digan que hay un virus mortal circulando por ahí. Así, parecía que solo España estaba viviendo las consecuencias de la epidemia, de ahí el nombre, gripe española. Sin embargo, una vez los cañones dejaron de disparar en noviembre de 1918, la segunda ola de infecciones se llevó la vida de millones alrededor del mundo, especialmente en los Estados Unidos y Europa, enfermando incluso a grandes figuras mundiales, como el presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos o el Kaiser Wilhelm II del Imperio Alemán, y llevándose la vida de otras figuras relevantes, como el pintor Gustav Klimt. Se piensa que la segunda ola de contagios, la más mortífera de todas, se debía a una nueva mutación del virus. Normalmente en la vida civil, la selección natural favorece las variantes menos graves de un virus. Alguien que porte una variante grave permanecerá en casa por los síntomas incapacitantes, mientras que el que porte una variante leve podrá salir a la calle y realizar sus actividades diarias, contagiando a otros en el proceso.
En esta ocasión pasó todo lo contrario. En medio de la Primera Guerra Mundial, los soldados atrincherados que tuvieran síntomas leves por una variante menos grave del virus se mantenían en el frente, mientras que los más afectados por variantes graves eran llevados a campos hospitalarios repletos de otros enfermos y heridos, esparciendo una infección mucho más letal. Los síntomas de la infección eran fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, congestión nasal y ojos llorosos. Sin embargo, la mayoría de las causas de muerte de quienes se infectaban por el virus eran a raíz de infecciones bacterianas. Es importante destacar que en 1918 aún no se disponía de antibióticos, y mucho menos se tenía idea de lo que era el virus de la influenza, por lo que no existían vacunas. Para prevenir el aumento desenfrenado de la infección, los gobiernos optaron por medidas de aislamiento total. Se aisló a los enfermos en centros de atención sanitaria, se reforzaron medidas de higiene en escuelas, fábricas y hogares, se desinfectaron teatros y otros centros de reunión masivos, así como fue obligatorio el uso de cubrebocas de tela para prevenir la propagación. No obstante, a pesar de estos esfuerzos, millones de personas seguían muriendo. Una enfermera de la Marina de los Estados Unidos, que sirvió en el Hospital Naval de los Grandes Lagos en Illinois, describió en 1918 las escenas que podían verse en hospitales alrededor del mundo. Las morgues estaban llenas, casi hasta el techo, con cuerpos apilados unos sobre otros. Los forenses trabajaban día y noche. No podías voltear atrás sin ver un enorme camión rojo cargado con ataúdes, listos para ser llevados a casa. No teníamos tiempo de tratarlos, no tomábamos la temperatura, ni siquiera teníamos tiempo para tomar la presión arterial. Apenas podíamos darles una pequeña tacita de whisky, y eso era todo lo que podíamos hacer. Tras la tercera ola de contagios en primavera de 1919, la pandemia se declaró finalmente superada, y para 1920, el virus había desaparecido de la faz de la Tierra. Aunque tras infectar a más de 500 millones de personas en el mundo, se llevó consigo entre 50 y 100 millones de vidas, volviéndola la peor pandemia del siglo XX y la más mortífera en la historia reciente. ¿Y cómo fue que el virus desapareció? ¿Logró alguien identificarlo a tiempo y desarrollar una vacuna? No. De hecho, nunca se supo que la infección había sido provocada por un virus, sino hasta 1943, cuando se identificó el virus de la influenza H1N1. Y fue hasta la década de los 2000 que se logró identificar su secuencia genética tras recuperar el virus de cadáveres congelados al norte de Alaska, que aún portaban el virus. Lo cierto es que el virus desapareció por sí solo. La población se inmunizó poco a poco, hasta que el virus no tuvo a quien contagiar a mediados de 1920, desapareciendo completamente. La crisis que hoy vivimos por el COVID-19 recuerda mucho a la pandemia de gripe aviar H1N1 de 1918, y siempre es bueno voltear atrás en la historia para saber qué sí y qué no debemos hacer. ¿Qué crees tú que se hizo mal en aquel entonces? ¿Qué cosas considerarías que fueron bien aplicadas? ¿Encontraste algún parecido entre la gripe española y la pandemia COVID-19 que hoy vivimos? Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo y no olvides suscribirte para más contenido similar. Gracias por verme.